buenos días. Muchas gracias a todos por conectarse a la segunda temporada de los Wake Up Speaker Series organizada por el Centro de Creatividad, Innovación y Emprendimiento del ITAM, Epic Lab. La serie de este ciclo está enfocada en mujeres emprendedoras. Es importante tener espacios para las mujeres que están solucionando problemas relevantes a través de negocios disruptivos y escalables en prácticamente todas las industrias. En el Epic Lab estamos convencidos que a través de estas pláticas no solo se aprende y se informa de lo más importante que está pasando en temas de innovación y emprendimiento en Latinoamérica, sino que también nos inspiramos a convertirnos en agentes de cambio. Esta serie de pláticas es posible gracias al apoyo de la red de amigos EPIC, la cual está conformada por exalumnos que buscan apoyar el emprendimiento en México y Latinoamérica. Si quieres formar parte de esta red, por favor, escríbenos un correo al epiclab@itam.mx. El tema de hoy es mujeres en tecnología, un tema de negocios, no de género. El sector de la tecnología es uno de los de mayor impacto, pero no cabe duda que está dominado por hombres, teniendo en cuenta la poca representación de mujeres en campos STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por sus siglas en inglés, y en el emprendimiento. Para saber más de este tema, les voy a presentar a Noemi Valencia, que es fundadora y Chief Learning and Inspiration Officer en Notion, empresa EdTech que empodera a los ciudadanos del mañana a través de la creación de un ecosistema de aprendizaje integral y comprensivo para la educación básica y que hoy en día está presente en 4 países. Anteriormente, fue founder and director de Thread Global LLC y founder and director de Barmon School, una de las más prestigiosos colegios de educación básica en México y pionero en ser reconocido como Apple Distinguished School. Ahora tengo el gusto también de presentar a Mimi. Mimi, en búsqueda por redefinir el aprendizaje, ha encabezado una revolución educativa en toda Latinoamérica con el fin de promover en las nuevas generaciones las competencias para la era 5.0. Ella aporta visión global, amor por la educación, sólida conexión con el entorno y una fuerte conciencia interpersonal con el proyecto que realiza. Mimi estudió Relaciones Internacionales y Negocios Internacionales en USU. Cuenta con una maestría en Administración de Educación, es asesora del OCDE en el marco de Acción Educación 2030, representante de PISA para escuelas en México, coautora de 18 ebooks publicados en 52 países y es emprendedora en Endeavor desde 2019. Mariana Castillo actualmente es directora general de Ben Frank, una marca que revoluciona la compra de lentes y la experiencia de los consumidores. Mariana es la responsable de la estrategia operativa, tecnológica y financiera para consolidar a la compañía Ben Frank, que opera hoy en México y Chile. Cuenta con 32 tiendas físicas, tiene más de 300 empleados y es una de las startups con mayor crecimiento en la región. Antes de empezar en Ben Frank, Mariana trabajó en banca de inversión en JP Morgan y posteriormente para el Banco de México, donde se desempeñó como analista y trader de divisas, ejerciendo después como administradora de carteras de renta fija. Mariana estudió economía en la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en administración de negocios en la Universidad de Chicago, donde se graduó con honores. Actualmente es consejera de la Escuela de Emprendimiento e Innovación Social de la Universidad Iberoamericana, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Venta Online y es emprendedora en Endeavor desde 2018. Enrico Robles del Río cuenta con 10 años de experiencia dentro del ecosistema de emprendimiento de alto impacto en México, contribuyendo al desarrollo de diversos programas públicos y privados en favor de los emprendedores. Es licenciado en Finanzas Corporativas y Banca por la Escuela de Actuaría de la Universidad de Anáhuac y cuenta con un máster en Administración de Empresas con especialidad en Dirección General por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Enrico tiene estudios de posgrado en Alta Dirección en Capital Privado por parte del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPAD. En 2013, cofundó Founders into Founders, uno de los primeros fondos de capital emprendedor en México. Es autor y fuente de varios artículos con relación al ecosistema de emprendimiento y capital privado en México. Desde 2009, forma parte del Team Crazy de Endeavor, una organización que desde hace más de 20 años
liderea un movimiento global para detonar un mayor crecimiento económico, social y cultural a través de la selección, aceleración y promoción de los mejores emprendedores de alto impacto. En 2012 se convirtió en el CFO de la organización y a partir del 2017, adicional a su cargo, fue nombrado como el director del área de Intelligence Division, de investigación e inteligencia de la organización, que busca generar valor para los emprendedores de alto impacto. El ecosistema emprendedor y Endeavor, al proporcionar información de valor percibido junto con datos confiables, mediante el lanzamiento de investigaciones y ciencia de datos enfocados en temas de emprendimiento. Antes de cederle el micrófono a Enrico, quien llevará la plática, le pido a la audiencia que por favor mande todas sus preguntas en la parte de preguntas o por el chat. Estaremos recopilándolas y 10 o 15 minutos antes de terminar, se las haremos directamente a los panelistas. Enrico, muchísimas gracias, Mimi y Mariana, por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Nali, y a todos por acompañarnos, también a Litan por permitirnos ocupar este espacio. Mimi, Mariana, muchas gracias por acompañarnos a esta sesión. Ambas estuvieron colaborando con el estudio que publicamos este año y creo que solo sobre contexto para la plática que vamos a desarrollar, creo que está un poco relacionada al marco de este estudio que comento y que publicamos sobre el rol, representación e importancia de la mujer en la comunidad de emprendimiento, en particular en el sector de tecnología, que pueden descargar y consultar en nuestra página web, ¿no? En www.endeavor.org.mx. Y lo que vemos en este estudio es que en los últimos años, como bien comentaba Ana Lidia, pues han habido grandes avances, ¿no? Respecto a la equidad de género, pero sigue siendo una tarea pendiente la diversidad e inclusión que va más allá de esta brecha que hablamos del estudio y que son esas tareas pendientes que Endeavor junto con el ecosistema estamos trabajando sobre todo en la parte de inclusión, ¿no? Cómo hacemos un ecosistema con mayor acceso. Y tocando pues ya parte de la temática del estudio, nosotros partimos estudiando a más de 800 emprendimientos en el sector de tecnología en 3 ciudades de alto desarrollo, que fue Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires, y en él encontramos, partiendo del sector, que tan solo el 23% de estas organizaciones contaba con al menos una mujer dentro del equipo fundador. Y si únicamente nos enfocábamos a los equipos fundados por mujeres o por una sola mujer, eran el 9% de las empresas. Y algunas reflexiones antes de pasar al panel, lo que encontramos de acuerdo a las 96 entrevistas que realizamos a emprendedoras en la región, encontramos que el obstáculo más grande es el acceso al financiamiento. También manifestaron el equilibrio entre la vida personal y laboral, que esto aplica no solo un tema de género, ¿no? Sino a cualquier emprendedor. La falta de redes de contactos relevantes dentro del ecosistema y el acceso a mentoría, ¿no? Fueron como los desafíos principales que manifestaron las emprendedoras para poder escalar una empresa. Y también lo que encontramos, y creo que es un dato muy interesante, de si bien la representación a nivel porcentual es muy baja, al momento de escalar una empresa, tanto los equipos liderados por mujeres o con equipos mixtos, tienden a escalar en una proporción muy similar, ¿no? Eso nos habla de que si realmente hiciéramos todo un trabajo de ecosistema y el acceso al mismo no fuera un problema y que más mujeres pudieran emprender, tienen la misma capacidad porcentualmente de escalar una empresa, ¿no? Que no es una tarea fácil, porque Endeavor ha estudiado en más de 50 comunidades en el mundo a estos emprendedores que han logrado escalar una empresa, que lo definimos como aquellos que dentro de un sector escalan a 50 o más empleados y después alcanzan una escala de 100 o más, ¿no? Esos son 2 hitos muy importantes que hemos visto y que se correlaciona con más ventas, más capital y pues realmente es parte del análisis de este estudio. Entonces, lo interesante de esto es el acceso, ¿no? Y permitir que más mujeres tengan las mismas oportunidades. Y otra de las reflexiones importantes que encontramos son los equipos mixtos, ¿no? Que al final, dentro de todo este universo, son los que en menor proporción llegan a fracasar, ¿no? De hecho, tan solo el 13% de las empresas cerraron, a diferencia de empresas fundadas solo por hombres o solo por mujeres. Y también
son las que tienden a escalar más rápidamente, ¿no? Entonces, eso es un poco de las reflexiones que hemos visto y que es parte de este estudio. Y si quieren, con eso pasamos al estudio y aunque ya tuvimos una buena introducción, no me dejaría pasar la oportunidad de que nos puedan platicar un poco. Si quieres, empezamos contigo, Mimi, si nos puedes platicar un poco sobre ti, sobre Notion, un poco de track record, dónde se encuentran hoy. Hola, muchas gracias Enrico, gracias Mariana y a Epic Lab por la invitación. Y bueno, nosotros, como lo platicaron en la semblanza, tenemos un colegio, iniciamos hace 27 años con una escuela para nuestros hijos y por consecuencia para todos los niños que se fueron sumando. Y a lo largo de este proceso pudimos entender cuáles eran las dolencias y las necesidades a las que se enfrentan prácticamente todos los colegios del mundo, ¿no? Y en este sentido decidimos tomar la iniciativa y generar una solución que fuera una solución llave en mano y que pudiese acompañar a los colegios en este proceso de renovación, de innovación, de dinamizar las aulas y ayudarles a convertirse en una mejor versión de lo que ellos son. Entonces, en realidad somos one-stop shop que les va a permitir tener una solución EdTech que es personalizada, que es integral y que les va a permitir pues, alcanzar este máximo potencial, pero sobre todo respetando su esencia y respetando su identidad. Todo basado en una currícula que resuelve o se basa en la resolución de retos reales del mundo real y que está alineada a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, porque por sobre todas las cosas nosotros lo que estamos buscando es formar chicos que tengan no solo un desarrollo académico, chicos y chicas, que tengan un desarrollo académico, sino sobre todo un desarrollo humano y que se conviertan de verdad en ciudadanos globales referentes. Entonces, en este sentido, bueno, soy cofundadora de Notion, asumí el cargo de Chief Learning and Inspiration Officer porque yo llevo el área de creación e implementación de todas nuestras soluciones y para mí era muy importante jamás perder la brújula de que estamos haciendo todo esto por y para las niñas y los niños de este planeta, ¿no? Y sobre todo de nuestros países, que estamos trabajando principalmente con la región de Latinoamérica. Iniciamos en México y ahora afortunadamente estamos ya en 4 países. Estamos también en Guatemala, Salvador, Colombia y Costa Rica. Muchas gracias, Mimi. Mariana, si quieres platicarnos un poco sobre Ben & Frank, sobre sí, tu historia. Claro, igual gracias por la invitación. Igual como se mencionó antes, pues Ben & Frank nace en 2015, ya que nos dimos cuenta que la compra de lentes era un proceso, la verdad, muy enfocado al tema médico, muy poco innovador, era una industria que no había tenido ningún tipo de innovación relevante en los últimos 70 años y que había una oportunidad de innovar, ¿no? Nos dimos cuenta que era una industria con muchísimos intermediarios y que si lográbamos quitar esos intermediarios podíamos ofrecer un producto de la misma calidad a un precio significativamente menor, ¿no? Y entonces eso fue lo que intentamos hacer desde 2015. Arrancamos primero con puro e-commerce y las complejidades del mercado mexicano nos han empujado a tener cada vez más tiendas. Hoy operamos cerca de 40 tiendas, operamos en México y en Chile y pues la verdad es que ha sido un reto muy, muy divertido y con muchos momentos difíciles también. Muchas gracias, Mariana. Y me gustaría abordar varios aspectos sobre sus negocios, sobre sus retos, desafíos, pero antes solo tocando algunos aspectos del estudio, y recuerdo mucho en las entrevistas que tuvimos acerca de los roles de género, ¿no? Y en particular también recuerdo de alguna de las entrevistas que tuvimos contigo, Noemí. Tú al estar enfocada a la parte de educación y dentro de Notion, ¿cómo contribuyen a que pues, se puedan desarrollar esta equidad y que no existan estos roles pues, desde una etapa muy temprana, ¿no? Y que al final impidan diferentes desarrollos de habilidades y capacidades? Si nos puedas platicar un poco de esta parte. Claro que sí. Yo te diría que nos enfocamos mucho en el desarrollo de competencias
de ciudadanía global en las niñas, en los niños desde que son muy pequeños, y sobre todo trabajamos mucho con los adultos alrededor de ellos para crear espacios seguros en donde ellos puedan crecer teniendo las mismas oportunidades. A mí me parece que esta inequidad que existe hoy pasa por eso, porque no tenemos acceso a las mismas oportunidades muchas veces como niñas, y no solamente porque no se nos ofrecen, sino porque también la cultura que existe alrededor de nosotras tiene prejuicios o viene cargada pues sí, de mucha historia en donde ciertos roles o ciertas situaciones no son para ellas. Entonces, dentro de lo que nosotros ofrecemos, tal cual como lo comentó Mariana, la educación desafortunadamente es una industria que se ha tardado muchísimo en evolucionar y se ha tardado mucho en innovar y en poder introducir tecnología a favor del aprendizaje, porque muchas veces se considera que es un estorbo en lugar de un aliado. Entonces nosotros dentro de la solución nos hemos enfocado mucho en que las niñas desde muy pequeñitas, por ejemplo, aprendan a escribir código, tengan ciudadanía digital, tengan desarrollo de todas las competencias que están vinculadas con STEM y sobre todo que tengan mucho empoderamiento personal y tengan esta capacidad de colaborar para que en este mundo mixto y donde se requiere de mucha innovación y mucha participación, ellas tengan esta seguridad y esta autoestima para poder hacerlo de la misma manera que lo hacen los niños. Y en este sentido, y bueno, eventualmente las mujeres y los hombres, pero en este sentido, empezar desde que son muy pequeños y desde que estás formando todas estas conexiones socioemocionales y estás creando toda esta plataforma personal, es muy importante hacer. Perfecto, muchas gracias. Y platicando un poco sobre el tema de cofundar una empresa, ¿no? Teniendo más de un fundador. Y esto va más allá de si es un equipo mixto, ¿no? También lo hemos visto en otros estudios con emprendedores extranjeros, ¿no? Donde este año publicamos un estudio donde el 31% de los emprendedores en el ecosistema mexicano son extranjeros y son responsables de más de 10,000 empleos y casi $1 billón que han atraído de capital a México, ¿no? Entonces, el impacto y la influencia es muy importante. Pero en los extremos encontramos a equipos únicamente fundados por emprendedores locales y equipos únicamente fundados por emprendedores extranjeros. Y nuevamente se repite el medio, ¿no? Los equipos mixtos son los que mayor impacto han tenido en el ecosistema, ¿no? Y esta diversidad cultural, pues tiene un impacto importante. ¿No, nos podías comentar al respecto, Mariana, de emprender en equipo más allá de hacer una aventura solo? Sí, a ver, para mí la verdad es que hay dos temas bien importantes de emprender en equipo. Uno es el camino de emprender es bastante duro y bastante solitario. Y entonces el tener personas que entiendan perfecto los momentos puntuales que está viviendo la empresa se vuelve muy relevante, ¿no? O sea, desde un momento en el que quizás estás sufriendo para pagar la nómina, si tú le dices eso a los empleados, pues difícilmente los vas a poder retener, ¿no? Pero si tú pues lo puedes platicar con tus cofundadores, decirles, oigan, ¿cómo le hacemos? Como que se vuelve realmente una cosa muy, muy relevante el tener ese acompañamiento. Ahora, en particular, creo que los equipos diversos, en general, en todo el mundo, no importa lo que hagamos, siempre van a dar mejores resultados porque incorporan puntos de vista diferentes, ¿no? En nuestro caso somos 4 cofundadores, 2 hombres y 2 mujeres, pero creo que más allá de la diversidad de género está también la diversidad de puntos de vista, ¿no? Entonces, 3 de nosotros teníamos carreras más pues orientadas a los números, ¿no? Un ingeniero químico, un matemático y yo que soy economista. Pero justo lo que sentíamos es que nos faltaba alguien que complementara el lado creativo, el lado de sentido de la moda, de creación de marca desde un punto de vista soft. Entonces incorporamos a María José, que es diseñadora de modas, y realmente creo que ese ha sido uno de los factores más importantes para tener el crecimiento que hemos tenido, ¿no? El incorporar puntos de vista bien diferentes, como para nosotros era como, pero ¿cómo medimos el resultado de esta campaña, no? Y María José como que nos empujaba mucho a pensar de una manera diferente. Entonces, creo que realmente el incorporar diversidad de puntos de vista, y puede ser un tema de nacionalidades, porque muchas veces te das cuenta que muchos de los pensamientos que tienen están sesgados a las vivencias que hemos tenido, ¿no? Y entonces realmente pues incorporar gente de fuera es muy útil, ¿no? Una de las cosas que nosotros también vemos es una industria como la óptica,
que llevaba 70 años sin innovar, pues realmente nosotros nos hemos tardado muchísimos años en incorporar gente que tiene el background de óptica. ¿Por qué? Porque creemos que nos da un punto de vista fresco. No significa que menospreciamos los conocimientos de las personas que vienen de estos sectores, pero sí realmente creemos que nos quita muchos sesgos y eso nos ha permitido operar como de una manera muy diferente. Entonces, para mí eso es la diversidad realmente, independientemente si hablamos de género, de punto de vista, de background, lo que sea, ¿no? Gracias, Mariana. Y pasando al siguiente tema que tiene que ver con el equipo, ¿no? Si bien creo que en todas las investigaciones que hemos desarrollado y pláticas cotidianas que tenemos con los emprendedores, el talento técnico especializado es un reto mayor, ¿no? Y a eso si le sumamos el género, pues se hace todavía un tema pues mucho más complejo. Pero me gustaría saber, y de ambas, si ya empezamos contigo, Mimi, sobre cómo hacen para resolver, ¿no?, el acceso al talento digital y si hay alguna iniciativa que sume además el componente de inclusión, ¿no? Sí, bueno, sin duda, de verdad es complejo. No es tan fácil de pronto encontrar colaboradores que tienen como esta capacidad. Pero creo que lo que ha sido increíble es que hemos podido sumar las ideas con todo el tecnicismo, ¿no? Y es una de las cosas que creo en una de las entrevistas precisamente que tú me hiciste, Enrico, yo te contaba y yo te decía, al principio uno siente que debes de saber todo y tienes que dominar las líneas de código y tienes que saber conocer toda la parte tecnológica, pero es precisamente en esta interacción y esta multidisciplinariedad de la que comenta Mariana, en donde se da la riqueza. Porque cuando tú tienes esta capacidad de plasmar una idea y de decirles hacia dónde quieres llegar, y que eso, en mi caso yo todo el tiempo estoy trabajando con ellos, tenemos un equipo sumamente talentoso, pero yo trabajo con ellos y yo les digo, yo lo veo así, esta es mi visión, eso es lo que me gustaría lograr, a dónde queremos llegar. Y entonces ellos y ellas, porque tenemos afortunadamente, sí hemos logrado incluir mujeres súper talentosas dentro de este equipo, ellos entre todos me ayudan entonces a poderlo bajar, poderlo aterrizar y hacen su magia para que todo dentro de la plataforma, de la aplicación y de todo lo que nosotros entregamos a las alumnas y a los alumnos sea espectacular. Entonces, yo te diría que sí es muy importante que como empresa tengamos políticas y nosotros las hemos generado y las hemos desarrollado para poder incluir mujeres dentro de estos equipos, porque, como dice Mariana, también dan otra perspectiva, otro punto de vista al trabajo que normalmente pues se hacía solamente en equipos de hombres. Muchas gracias, Miguel. Mariana. Sí, creo que para nosotros, siendo muy sincera, encontrar talento senior en puestos específicos de tecnología ha sido verdaderamente difícil encontrar mujeres. Una gran parte viene de un funnel, ¿no? Que realmente pues eres una víctima un poco del ecosistema en el que pues hace 15, 20 años había muy pocas personas estudiando ciencias de la computación o programación de algún tipo. Y si a eso ya de por sí hay pocos, hombres o mujeres, si a eso nos fijamos solo en mujeres, estamos hablando de muy pocos candidatos que han desarrollado una carrera pues con muchos conocimientos, ¿no? Entonces, para nosotros sí ha sido un reto. Creo que una de las maneras en la que lo hemos logrado resolver, diría, son dos cosas. Uno es, nosotros trabajamos como una organización de producto, es decir, hacemos squads multidisciplinarios que tienen desarrolladores de backend, de frontend, diseñadores de producto, diseñadores de UX o UI y un product manager. Y al diversificar los perfiles ahí, sí vemos una diversificación de género. Quizás los programadores tienden a ser más hombres por probabilidades, pero los otros puestos no. Y entonces las discusiones que se dan entre el squad son discusiones suficientemente diversas. Lo otro que hemos hecho de manera más propositiva, es decir, las contrataciones más juniors que hemos hecho, sí nos hemos enfocado en que tengan más mujeres que hombres, porque sabemos que ahí el funnel está muchísimo mejor y entonces al incorporar mujeres junior, empezamos a incorporar pues realmente ese punto de vista. Ahora tenemos evidentemente que trabajar con los líderes de los diferentes equipos para asegurarnos que tenemos una organización que sea receptiva y no sea solo una organización de hombres, la parte de desarrollo,
y que realmente les dé el espacio a poder desarrollarse y crecer y seguir especializándose en temas de tecnología más profundamente, ¿no? Entonces, no digo que tenemos la organización ideal que a mí me gustaría tener, pero sí creo que estos dos mecanismos nos han ayudado un poquito a resolver por diversidad. Perfecto, muchas gracias, Mariana. Una tendencia, y para complementar este tema del talento, o sea, el año pasado y todavía este año, pues hemos visto estos grandes crecimientos en el sector de e-commerce, el sector de EdTech, ¿no? Donde tanto Brasil, México, hay pues varios indicadores, ¿no? De 10 semanas de confinamiento, equivalente a prácticamente 10 años de inclusión financiera y digital, ¿no? Y pues muchas emprendedoras también en el estudio manifestaron crecimientos muy importantes, ¿no? Y me gustaría ver dentro de todo este crecimiento que ha tenido el sector y también el acceso a capital que pues ha cambiado muchísimo en los últimos 2 años, han tenido retos en materia de retención al tener o también se han beneficiado del trabajo remoto, ¿no? De tener personas en cualquier parte del mundo o también eso pues ha implicado que tengan mucha rotación, ¿no? ¿Quieres? Sí, ¿cómo empezamos? ¿En qué orden? Yo te diría que en el caso de nosotros, bueno, en toda la industria fue un antes y un después de la pandemia. Para nosotros, uno de los principales desafíos como empresa, o sea, los retos que nosotros teníamos mayores, era esta concepción de que la tecnología era un distractor al interior de las instituciones educativas, ¿no? Y que muchas veces si tú implementabas un dispositivo digital y elementos digitales, entonces esto era como algo que iba a ser mucho más complejo que enriquecedor. Entonces tuvimos que trabajar muy fuerte alrededor de todos los adultos y de los colegios y de los directivos, los padres de familia, para hacerles ver que en realidad había la posibilidad de innovar la manera en la que sus hijos estaban aprendiendo e introducir algo que para ellos ya era parte de su historia y parte de su realidad fuera de las aulas, ¿no? Entonces, que romper las aulas sí se podía hacer, crear ambientes de inmersión digital también se podía hacer y que se podía hacer de una manera muy eficiente. Afortunadamente, dentro de este proceso antes de la pandemia, nosotros tenemos muy buena retención. Sin embargo, la conversión que teníamos pues no era tan alta y en el momento de que entra la pandemia, pues ratifica lo que nosotros estábamos haciendo. ¿Por qué? Porque manda a todos los alumnos a la casa, de pronto todos los colegios se tienen que volver de alguna manera digitales o encontrar una solución digital y ahí es en donde nosotros hemos tenido pues la oportunidad de apoyar a mucho más colegios, de generar alianzas importantes con ellos para poder hacer este acompañamiento a distancia. Ahora lo que toca es, sobre todo, poderle demostrar al mundo que sí se puede manejar modelos híbridos, que sí puedes tener alumnos desde la casa y puedes tener alumnos dentro del colegio y poder tener con data, o sea, muy basados en datos, y eso es lo que es el gran beneficio de ser una EdTech, que puedes tener analítica del progreso que está sucediendo con ellos, ¿no? Entonces, esto es el caso de los alumnos. Y en el caso de nuestra gente, de todo nuestro equipo, nuestros colaboradores, que tenemos más de 300 personas colaborando dentro de la empresa, hoy por hoy siguen todos en casa, o sea, siguen todos trabajando desde allá y nos dimos cuenta que habíamos generado muy buenos instrumentos basados evidentemente en KPIs y en plataformas de monitoreo en donde la productividad no se mermó, sino por el contrario. O sea, la verdad es que nosotros nos sorprendimos porque los resultados han sido fantásticos y ellos han podido seguir trabajando y ellas también desde sus casas con la seguridad de estar cerca, bueno, de estar en un espacio salvaguardados, ¿no? Entonces, en el sentido de Notion, la verdad es que nos funcionó muy, muy bien. Muchas gracias. Creo que en Better Frank, a ver, hay varios temas. Uno, la entrada de estos flujos de capital que están fondeando startups a ritmos nunca antes vistos, evidentemente representa una amenaza en particular para el talento especializado. Creo que en general diría que muchas veces el dinero es un factor, pero hay muchas más cosas que están atrás en la retención. Y creo que es justo un poco lo que decía Mimi, ¿no? Realmente
el mantenerte un poco flexible y entender qué es a lo que les gusta a tus empleados se vuelve de lo más importante que puedes hacer, ¿no? Entonces, en particular, nosotros igual hemos mantenido una política remota, pero más allá de la política remota actual por la situación, hemos hecho esfuerzos para dar visibilidad, cómo se va a ver el mundo post-COVID, que no sabemos si post-COVID es en 3, 6 meses o 6 años, nadie sabe ya, pero como darles un poco esa visibilidad, decir, oye, ¿qué puedes esperar el día que estemos todos vacunados y ya no sea una amenaza, ¿no? Y creo que eso a la gente le ha dado bastante tranquilidad. Nos hemos basado muchísimo en encuestas, en entender qué es lo que la gente valora. No vimos que la productividad cayera, pero al final la productividad es factor de 2 cosas, del tiempo trabajado y de lo bien que trabajas. En general lo que vemos es que la gente trabaja más horas y eso probablemente compensa que hay una cierta pérdida de productividad en las horas que trabaja. Hemos estado haciendo muchos esfuerzos, pero al final la gente, y la gente sigue prefiriendo trabajar desde sus casas que ir a la oficina donde tenías un horario quizás más acotado. Nunca hemos tenido horarios en Ben & Frank, pero sí estaba un poco más acotado el horario donde la gente trabajaba, ¿no? Entonces, al final parece que la gente trabaja un poco más en número de horas, pero está más feliz por el hecho de no tener que hacer el commute de 1 o 2 horas que llegaban a hacer, y entonces al final eso los deja en un mejor punto a ellos o ellas, y a nosotros pues nos deja bien en el sentido de que están satisfechos con su trabajo. Entonces creo que hay que hacer muchos esfuerzos para entender. Creo que difícilmente vas a poder sobrevivir en un mundo con exceso de capital si no tienes una cultura fuerte y si no tienes realmente una orientación a los empleados, porque si no están contentos con un peso más que les paguen se van a ir. Ahora si le ponemos el ambiente donde hay una posibilidad de que les paguen 30, 40, 50% más, entonces ahí sí realmente te das cuenta de que pues tienes que hacer muy fuerte las otras cosas, ¿no? Perfecto. Y bueno, y ahorita aprovechando también esta flexibilidad del trabajo remoto y también atado a uno de los insights del estudio, que esto, digo, nuevamente ya lo hemos validado en más estudios, estamos construyendo un modelo que pueda hablar incluso de probabilidad, pero sin importar el país, el sector, hemos encontrado características en emprendedores que están sobre representados en aquellos que han logrado el éxito, ¿no? Una de ellas es experiencia profesional académica en el extranjero, ¿no? Suele estar sumamente representada en aquellos emprendedores que más capital levantan, que más empleos generan, etcétera, ¿no? Otra de esas características es previamente haber tenido experiencia como C-level, como manager, haber sido pues realmente gestión de equipos grandes, ¿no? En empresas emprendedoras, en big techs o grandes corporativos. Y cuando vemos también este tema ya cruzado al género y también vemos de representación de disciplinas STEM y vemos también esta experiencia previa, pues tiene que ser un factor predominante, ¿no? En aquellos que logran escalar una empresa. Y pues esto le sumamos el género y vemos esa falta de representación, ¿no? De mujeres en puestos de C-level, que al mismo tiempo, pues sabemos que se correlaciona posteriormente con el éxito de las empresas. Y antes, pues obviamente en el esquema de trabajo, ¿no? De oficina de 8 horas, pues tenía un reto grande para tener más representación. ¿Ven algún cambio también dentro de sus empresas, una tendencia para también ayudar a tener estos pues, roles y también modelos de inspiración o casos que podamos identificar? No sé si quién quiere empezar, ¿no? Noemí. Sí, claro. La representación es muy importante, o sea, a mí me parece que es muy importante. Nosotros en nuestro caso sí te puedo decir que en un inicio como startup, o sea, cuando empezamos a plantear las ideas, por alguna razón empezaron un poco más hombres que mujeres en las posiciones de C-level, pero hoy por hoy ya lo tenemos sumamente equilibrado. Y de hecho yo te diría que dentro de la empresa, precisamente porque estamos en el sector de aprendizaje y en el sector de educación, hay más mujeres, o sea, tenemos mucho más mujeres dentro de Notion y eso la verdad es que a nosotros nos da muchísimo gusto porque de alguna manera apoyamos al talento, les ayudamos y coadyuvamos a que también puedan seguir buscando este equilibrio con sus roles dentro de sus familias, que también es, como tú mencionaste, es una de las cosas más complejas que a veces tenemos que sortear las mujeres que estamos en estas posiciones,
pero sí nos enfocamos mucho también en que estos equipos mixtos pues tengan sí, que todos sientan que tienen una voz y que todos tienen participación dentro de las decisiones que estamos tomando en cuanto al futuro de la empresa, ¿no? Creo que con la pandemia, la verdad, Enrico, pues hemos visto un problema que ya se sabía, pero se ha acentuado, que es, pues las mujeres cargan desproporcionadamente con el trabajo del hogar, ¿no? Y entonces, sí hemos visto nosotros, en particular en puestos más operativos, una mayor rotación o mayores renuncias en mujeres, simplemente porque los hijos no están yendo a los kinders. Y ese encargo de los hijos recae principalmente sobre las mujeres. A nivel oficinas también lo hemos visto, lo que pasa es que ahí hay trabajos donde realmente podemos desfasar horarios, se pueden hacer más cosas para apoyar que en una tienda que tiene un horario fijo, ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los costos más altos de la pandemia, más allá de los niños que llevan un año sin ir a la escuela, es la cantidad de mujeres que han tenido que renunciar por esta carga excesiva, ¿no? Y es un tema cultural, pero mientras los hombres no empiecen a aportar al hogar de manera pareja, siempre vas a tener que pensar en cómo le doy prestaciones a las mujeres para que puedan conciliar las dos cosas, cuando creo que en muchísimos sentidos lo que tenemos que pensar es cómo enfocamos a los hombres y a las mujeres a que tengan espacio para estar con sus familias y eso preste un poco a que los hombres tomen este rol un poco más proactivamente. Licencias de paternidad, etcétera, ¿no? Me parece que por ahí, y digo, mucho lo mencionábamos en el estudio cuando se platicó, pero creo que ese es uno de los retos más grandes. Entonces, pues si bien nosotros mantenemos a nivel directivos una cantidad de mujeres bastante significativa, no diría que somos 50-50, pero 60-40, creo que evidentemente nos ayuda en general que somos una empresa con talento razonablemente joven. El número de mujeres con hijos es bajo y eso pues ayuda y no, porque tampoco pones ejemplos, ¿no? Y pierdes esa representatividad de la que hablaba Noemí. Entonces, me parece que todavía hay mucho que hacer ahí, pero es un tema cultural bien grande y bien difícil de resolver si no logramos que los hombres empiecen a involucrarse de manera activa realmente en las labores del hogar y con los hijos. Y si me permites, Enrico, aquí Claro. también me gustaría reforzar mucho lo que está comentando Mariana, porque coincido totalmente con ella, pero además creo que es muy importante también empezar desde nuestras niñas, ¿no? Rara vez de verdad hablamos de cuál es la política detrás de los sueños, pero valdría preguntarnos, ¿no? ¿Quién puede soñar qué? Y la representación se vuelve algo sumamente importante porque se convierte en esa ventana que te permite soñar con todo aquello que tú como mujer muchas veces consideras inalcanzable. Entonces, por eso es que es muy importante que todas las mujeres que de alguna manera hemos logrado estas posiciones de liderazgo, emprendimiento, cimentemos ese camino en el cual las niñas van a construir sus sueños. Y sobre todo poderles desde muy pequeñitas darles toda esta confianza y vuelva a lo mismo, ¿no? Permitirles que adquieran estas competencias de ciudadanía digital, de innovación y de creatividad, que tengan cultura de emprendimiento y financiera, pero sobre todo ese empoderamiento personal y social para que realmente puedan acceder a estos cargos y a estos roles. En México hoy hay 33 millones de niñas y niños en educación básica y el 51% son mujeres. Entonces sí tenemos que cambiar la narrativa, como comenta Mariana, y tenemos que cambiar la narrativa desde los adultos que estamos alrededor de las niñas y justamente muchas veces somos los que sin darnos cuenta y por nuestro propio bagaje cultural, mermamos las oportunidades que ellas tienen. Muchas gracias, Noemí. Y si quieren, nos quedan 5 minutos y vamos a tomar las preguntas del público. Antes me gustaría cerrar con algún pensamiento final o algo que recomendarían. Había algunas preguntas que recomendarían para una mujer que quiere iniciar una empresa o cuál sería la recomendación que harían a cualquier persona que quiera emprender, ¿no? En la situación actual, ¿no? En este boom de emprendimiento.
Sí, o sea, creo que, a ver, lo primero es, no tienes que tener una idea, pero tienes que tener un problema que quieras resolver. Un problema que te sea relevante a ti, porque relevante, no tienes que ser tú el que sufre el problema, pero que te parezca un problema realmente importante de resolver. Porque para emprender, como les decía, es un camino con bastantes retos y obstáculos. Tienes que tener mucha pasión por lo que haces para que realmente puedas durar 25 años como Mimi o unos cuantos como yo. Y entonces realmente hay que pensar muy bien en el problema. Luego, en mi experiencia particular, yo siempre recomiendo emprender en equipo, por lo que ya mencionaba antes, por incorporar otro punto de vista y por realmente tener un acompañamiento en este camino. Y creo que mucho es prepararse leyendo, prepararse igual y tomando un trabajo en alguna startup que les guste, donde la filosofía les gusta, porque creo que el estar expuesto a cómo piensan estas organizaciones puede ser un muy buen mecanismo de desarrollar algunas de las cualidades importantes que se van a necesitar en el trayecto de emprendimiento, ¿no? Totalmente de acuerdo con Mariana. Necesitas encontrar tu pasión, tener para mí uno de los ingredientes importantísimos, tener tu fuente inagotable de inspiración, que en mi caso pues fue primero nuestra primera hija, después Norman y después todos los demás niños con los que hemos convivido. Entonces, mientras tengas este estandarte, pues siempre vas a estar haciendo todo lo que sea mejor para ellos y buscando cómo apoyarlos. Creo que es importantísimo también creértela como mujer. O sea, eso es algo que saber que tenemos el talento y saber que podemos hacerlo y rodearnos, como Mariana comentaba, de personas que nos aporten, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a mejorar, pero sentirnos siempre empoderadas y sentirnos con esta capacidad de lograr las cosas. Y yo en particular lo que te quiero dar las gracias es a ti, Enrico, por todos estos estudios de intelligence que haces con Endeavor, porque verdaderamente visibilizas estas diferencias y ayudas a crear como mucha conciencia en lo que está sucediendo en los diferentes sectores. Solo para compartir mi caso, cuando yo esquí en el panel internacional, eran 24 empresas, eran 50, bueno, éramos 50 emprendedores, era yo la única mujer, ¿no? La única, me tocó en ese panel. Entonces, la verdad es que sí se ha avanzado poquito, o sea, yo sé que es lento el proceso, pero sí se ha avanzado mucho y yo tengo mucha esperanza en las futuras generaciones porque de verdad las niñas vienen empoderadas para bien y para construir una sociedad equitativa en conjunto con los hombres, ¿no? No para dominarlos, ni mucho menos, sino que juntos de verdad podamos tener una sociedad mucho mejor. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias, Mariana. Creo que con eso podemos pasar a las preguntas del público. Ana Lidia, creo que tú nos ibas a ayudar a gestionar las preguntas. Sí, Enrico, muchísimas gracias, mi Mariana, muchas preguntas de interés. Trataré de resumirlas porque nunca hay tiempo de hacerlas todas. Entonces, la primera pregunta es para Mimi. Mimi, comentaste que integras las competencias digitales desde muy temprana edad, ¿no? Y esto creo que puede hacer el cambio. Nos dicen, ¿hay alguna investigación que si las niñas seleccionan algunas carreras STEM, tienes alguna visibilidad de esto? Fíjate que cuando tienes acceso y tienes la oportunidad desde muy pequeñitos para hacerlo, resulta que las niñas en muchas de las ocasiones son más creativas y sobresalen, ¿no? En un porcentaje sí tenemos inclusive datos como en materias definidas dentro de esta familia STEM o STEAM. Muchas veces ellas son las líderes de los equipos, ellas son las que van en avanzada, pero es por eso, porque desde pequeñitas se les dio esta misma oportunidad de participar y de crear y de innovar. Una de las cosas muy importantes, y creo que eso ha sido uno de los éxitos en lo que nosotros estamos haciendo, es cómo aplicas esas habilidades STEM para resolver problemas de la vida diaria. Y en este sentido, las mujeres a veces nacemos como con este chip de conciencia colectiva y ellas son muy buenas para proponer soluciones o para proponer ideas de cómo se pueden abordar
las situaciones o los desafíos que se les presentan. Gracias, Mimi. Ahora para las dos, comentaron que encontrar mujeres en puestos para tecnología es difícil. ¿Qué recomendaciones tienen para hacer que más mujeres lleguen a pedir estos trabajos? Es una buena pregunta. Creo que muchas veces el estar en foros universitarios puede ser una buena oportunidad de ver que hay más mujeres en esa industria. Como muchas veces creo que hay gente que se asusta porque piensa que va a ser un ambiente muy masculino. No es que se asuste, pero igual y no es el ambiente en el que te quieres desarrollar, ¿no? Entonces, creo que el tener paneles de personas que participan en empresas de tecnología, en los que perfectamente no se tiene que hablar de cosas de género, sino que se puede hablar de cosas de negocio, creo que ayuda a visibilizar mucho y ver que es una trayectoria viable y probable. Y nosotros una de las cosas, además de lo que comenta Mariana, una de las estrategias que hemos implementado es que desarrollamos Notion University, NU, en donde estamos ayudando o coadyuvando al desarrollo profesional de las mujeres que ya tenemos dentro de la empresa, por ejemplo, y nuevas que quieran acceder, de toda la comunidad Notion en general, y en donde precisamente estamos empujando mucho temas de tecnología como inteligencia artificial, machine learning, análisis de datos, pensamiento computacional, todas estas cosas que son un complemento al área que tú ya manejas, porque cada día nos damos más cuenta de que la transdisciplinariedad te vuelve mucho más exitoso para enfrentar tu realidad y para poder desarrollar mejor tu trabajo. Siguiendo con esta pregunta, nos dicen, ¿qué recomendaciones le darían a las universidades como el ITAM o alguna otra para ayudar a cerrar esta brecha, ¿no? O sea, muchas de las personas que llegan, yo lo veo, ¿no? Soy la directora de la carrera de Ingeniería en Computación y llegan muy poquitas mujeres a computación, pero muchas a relaciones internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué recomendaciones podrían darnos para poder ir cerrando estas brechas? Pues ahí, bueno, perdón Mariana, pero yo te diría, hay un estudio muy serio que formó una empresa que se relaciona precisamente con el tema de universidades y el Foro Económico Mundial, en donde dicen que hay brecha de empleabilidad muy alta, pero es en todos los géneros, y es en las diferentes áreas del aprendizaje y en las diferentes carreras. Entonces, una de las cosas que yo les diría a ustedes como, bueno, o mi recomendación sería crucen estos aprendizajes. Yo siento que las personas que estudian computación deberían saber más de humanidades, o sea, tener más principios de humanidades y entender cómo es el mundo global y cómo funciona, pero es muy importante que las chicas que deciden estudiar relaciones internacionales porque quieren ser embajadoras o lo que sea, tengan información, sepan manejar datos, tengan pensamiento computacional, como decía, tengan esta capacidad de desarrollar un pensamiento creador y que puedan innovar y puedan hacer cosas. Entonces, haciendo una currícula mucho más transdisciplinar, me parece que también nosotros podemos ayudar a que más mujeres tengan acceso a estos trabajos. Yo ahí sí no tengo mucho que agregar. Gracias, Mariana. De todas maneras, creo que Mimi, tenemos un punto de transversalidad en los conocimientos muy importante para, yo creo que lograr ir cerrando la brecha, ¿no? Claramente. En el ITAM, efectivamente, todos los alumnos, incluyendo relaciones internacionales, las primeras materias que son de tecnología es desde aprender a programar, ¿no? O sea, sí, ya han hecho ese cambio y creo que es bien interesante. Tenemos otra pregunta para las dos. ¿Qué retos han enfrentado dentro del equipo para hacer prevalecer la diversidad en puntos de vista de hombres y mujeres? Yo creo que es un tema cultural, ¿no? Creo que nosotros, al ser una empresa fundada por 2 hombres y 2 mujeres, y uno de los hombres ni siquiera está activo, entonces de los 3 fundadores activos, pues 2 somos mujeres y un hombre, ¿no? Creo que eso ya manda un mensaje a toda la organización de que valoramos la diversidad y creo que son de las cosas que evaluamos y cuando hacemos evaluaciones de desempeño, para nosotros el qué y el cómo son igual de importantes y entonces dentro del cómo hablamos de este tipo de cosas, de cómo desarrollar a tu equipo de manera pareja o cómo tener una visión de diversidad. Damos entrenamientos de diversidad e inclusión
tanto a los líderes como a las personas que están atendiendo en tienda. Entonces, para nosotros, pues es uno de los pilares y creo que eso se transmite y se siente a través de muchos de los puntos de contacto que tenemos. Sí, coincido totalmente con Mariana. Cuando tú capacitas en lenguaje de inclusión, cuando generas políticas de inclusión también dentro de la empresa y cuando con el ejemplo, o sea, me parece que eso es lo más importante de un líder, con el ejemplo. Tú estás cimentando esta cultura de inclusividad y sobre todo donde premias también los logros y valoras mucho el esfuerzo de las mujeres tanto como lo haces con el de los hombres, pues eso es muy importante. Y fíjate que una de las cosas que ha sucedido, nosotros tenemos alianzas estratégicas con empresas internacionales muy importantes de aprendizaje como Dreambox, como Scholastic, como la OSD, y ha sido una sorpresa que casi todas las CEOs son mujeres de estas empresas. Entonces, una vez más, hablamos de que se vuelven referentes, representan lo que estamos haciendo, ¿no? Y quizá pocas niñas o pocas estudiantes saben que una de las precursoras del gamification en el mundo fue una mujer, ¿no? Entonces, una de las precursoras de Scratch en el MIT Lab era una mujer. Entonces, poco a poco, cuando vas dando visibilidad de estos elementos, pues también ayuda. Sí, creo que también es muy importante de ir cambiando, ¿no? La cultura. En México creo que la tenemos muy arraigada, ¿no? A que son cosas de hombres, cosas de mujeres, y creo que ya estamos dando el paso con estas nuevas habilidades que tienen los estudiantes ahora, ¿no? Esta es una pregunta para Mariana. Comentaste que había muchos retos en tener un modelo de negocio 100% digital, y por los retos del e-commerce tuvieron que abrir varias tiendas físicas. ¿Crees que México, a partir de la pandemia, ya está listo para tener modelos de negocio 100% digital? Yo creo que sí, pero depende muchísimo del modelo de negocio. Yo creo que la propensión natural del mexicano todavía es mucho físico. Y hay muchas cosas en particular, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, si tú pides un paquete, te llegan y te lo dejan en la puerta de tu casa aunque tú no estés. En México eso no sucede. Vamos a hablar que es un tema de delincuencia, lo que queramos, pero son el tipo de retos que imposibilitan el que el e-commerce se desarrolle al 100%, ¿no? Medios digitales de pago. Estamos hablando de que el 30% de la gente tiene una tarjeta de crédito. El 70% restante, igual y algo de débito, pero muchas de débito antes no se aceptaban en el comercio. Entonces, como que es un proceso, pero diría que hay muchos retos y no estoy segura que hay tanta propensión a que sean 100% digitales, aunque hay modelos de negocio que van a poder ser 100% digitales. En particular en el mío, hay un reto bien específico que es los exámenes de la vista. En México nadie conoce su graduación y entonces hay una interacción física necesaria. Y eso nos ha llevado a tener que abrir tiendas y tener que hacer exámenes de la vista. Pero bueno, Mercado Libre es la potencia de e-commerce número 1 en México y es 100% digital. Entonces me parece que sí hay, y hay buenos ejemplos, pero sí hay muchos retos que tiene México en particular, que son bastante diferentes a los que tienen los países más evolucionados que tienen mayores tasas de penetración de e-commerce. Gracias, Mariana. Sí, creo que la pandemia nos ha dado un empujón muy fuerte, ¿no? Creo que nos ha ayudado en todas las áreas, ¿no? Y en educación, en e-commerce, en todo. Creo que la pandemia, hay que ver la parte positiva, aunque bueno, también tiene quizá algunas partes negativas. Una pregunta para las dos. En promedio, las mujeres reciben un monto de financiamiento del 23% menor al recibido por los hombres. ¿Qué hace falta para que más emprendedoras logren acceso a financiamiento? ¿Y qué recomendaciones podrían darle a las emprendedoras y a los de los fondos? Ayer SoftBank anunció que iban a aumentar su commitment a México, ¿no? Y hicieron un commitment inicial de 5 billion y ahora van a agregar 3 billion a su fondo de LATAM. Y a la hora de presentar eso, presentaron un video. Y les invito a buscar el video y contar cuántas mujeres salen en ese video. Y estamos hablando del probablemente uno de los fondos que detonó inversiones masivas. Creo que lo que se ve es que en inversiones semilla un poco más de paridad, pero muy pronto se va perdiendo. Creo que hay dos factores para mí. Uno es
popular que lo diga y el otro va a ser impopular que lo diga, pero igual lo voy a decir. El popular es, hay pocas mujeres en la toma de decisión de los fondos, y creo que ese es uno de los factores más importantes que tenemos que tener, ¿no? Cuando hablamos de que el poder de consumo está el 70% en manos de mujeres y sin embargo las decisiones financieras las toman los hombres, entonces tanto desde un punto de vista de invertir en fondos, es muy probable que el que tome la decisión es el hombre de la relación, como los fondos tienen muy pocos partners que realmente tienen poder de decisión, que sean mujeres. Esos dos factores me parece que son bien importantes y esos son identificados globalmente. Creo que el otro es un tema cultural. Es un tema cultural bien duro que en México se nos enseña que el éxito es el balance entre tener una chamba, pero que te permita tener hijos y estar con tus hijos, mientras que a los hombres se les enseña que hay que tener toda la ambición económica porque tú eres el responsable de mantener a tu familia. Y eso cambia mucho la visión con la que empiezas un negocio. Yo creo que las mujeres muchas veces empiezan negocios pensando en cómo complemento el ingreso familiar, cómo tengo mi dinerito. Difícilmente lo empiezan pensando en cómo hago que esto me convierta en un emprendedor de alto impacto y que dé empleos a 300 personas. Y eso me parece que es más difícil de solucionar. Creo que hay una parte de tener role models que enseñen que se pueden hacer las dos cosas o no las dos cosas, pero al final en México el peso de crear una familia como medida de éxito para las mujeres sigue siendo enorme y creo que sigue siendo uno de los motivos por los que no llegan las mujeres a C-levels también. Y entonces, como que la gente no está dispuesta a sacrificar la visión de familia tradicional que los mexicanos tienen, porque tus papás o tus suegros te van a criticar porque tus hijos vayan a guardería, ¿no? O sea, es el tipo de cosas que realmente es difícil de cambiar culturalmente y creo que es uno de los factores que más detiene el que las mujeres emprendan cosas que buscan financiamiento y que buscan exponenciar. Muchas. Sí, lo dijo maravillosamente bien Mariana. Y lo único que agregaría es que también porque falta, y esto hemos hecho mucho énfasis, que las niñas desde pequeñitas también reciban cultura financiera, cultura de emprendimiento, que desde pequeñitas también se les haga entender cuáles son las diferentes opciones que tienen y las alternativas, ¿no? Sí, efectivamente creo que la parte del role model es súper importante y sobre todo, por ejemplo, en estas Wake Up Series, lo que estamos haciendo es teniendo puras mujeres que representan esto, ¿no? La verdad es que les agradezco mucho. Estamos ya en tiempo casi para cerrar, entonces la última pregunta que creo que es muy relevante. ¿Cómo hacer que los hombres se sumen a esta conversación? Estos temas no son para mujeres, sino sobre mujeres, ¿no? Y les atañe a todos. Sin embargo, los hombres muchas veces dejan de participar en estos temas por tratarse de mujeres. ¿Cómo sumarlos? Por ejemplo, en el Wake Up, ¿no? El 70% son hombres y cuando es un tema de mujeres, solo 15 o 25% son hombres, ¿no? ¿Cómo poder hacer que esto cambie? Pues yo te diría precisamente como comentamos que es a partir de ejercicios como este, de los documentos y los estudios o investigaciones que hacen equipos como el de Enrico, en donde generan esta visibilidad y donde cada día ponen más al alcance de todos la información de que hay mujeres que están entrando en estos sectores de negocios que estamos ganando la cancha, digamos, para poder encontrar esta equidad y sobre todo para crear pues la conciencia en ellos, o sea, crear la conciencia en los hombres de que lo que estamos buscando es la construcción de esta sociedad más justa, en donde nos podamos vivir todos de una manera pues mucho más emocionalmente plenos, pero a la vez que socialmente seamos mucho más equitativos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación. Los temas siguientes de la serie serán sobre Venture Capital, economía circular, tecnología, entre otros. Los invitamos a conectarse todas las semanas y a difundir las pláticas entre sus redes. Nuevamente agradecemos el apoyo de la red de amigos EPI que hacen posible esta serie, Mujeres Transformando el Mundo. Muchísimas gracias, Mimi, Enrico y Mariana, por todas sus experiencias, por todos sus comentarios. Creo que fueron muy enriquecedores y los esperamos el próximo miércoles.
Buen día a todos. Muchas gracias. 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 Gracias.